está. Bien, arrancamos entonces con la corrección del global número 2. Vamos a empezar entonces con la pregunta número 1, que nos hablaba de los lisosomas. Nos dice, los lisosomas son vesículas que forman parte del sistema de endomembranas. ¿Cuál de las siguientes características es propia de estas organelas? Y nos daban las 4 opciones. Dice, presentan bombas en su membrana que transportan protones al interior de la vesícula con gasto de energía. Ya saben que obviamente esa es la correcta. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué necesito bombas? A ver. Para mantener el pH ácido. Muy bien, para mantener el pH ácido, es decir, estas bombas de protones bombean protones hacia adentro del lisosoma, porque yo necesito que el pH dentro de mi lisosoma sea ácido. ¿Por qué necesito que sea ácido? ¿Para qué? Porque como funciona exactamente como un mini estómago, entonces necesita que sea ácido para degradar las partículas. Es decir, porque justamente yo lo que necesito es que esas enzimas que tengo dentro del lisosoma mantengan o para actuar necesitan un pH ácido. Esas enzimas, que ¿de qué tipo eran las enzimas? Hidrolíticas. Es decir, para que esas enzimas hidrolíticas actúen, tiene que haber un pH ácido en el interior de ese lisosoma. Esa es la razón por la que hay bombas en la membrana. Y esas bombas, fíjense que incluso implican un gasto energético. No es que es un transporte pasivo que a la célula no le implica nada. Implica un gasto energético, pero lo necesito hacer porque justamente esas enzimas hidrolíticas tienen que tener el pH adecuado para poder actuar. Acuérdense que nosotros dijimos que las enzimas no actúan a cualquier pH. Hay enzimas que actúan mejor a pH ácidos, hay enzimas que actúan a pH alcalinos, hay enzimas que actúan a pH neutros. Entonces, yo necesito el pH adecuado para cada una de, de esas enzimas. La B me dice, presentan granas que contienen enzimas resultantes de la invaginación de la membrana lisosomal interna. ¿Qué es esto? En realidad las granas que no era el conjunto de tilacoides. A ver, ¿las granas dónde estaban? O sea, en los cloroplastos. Exactamente, y acá estamos hablando del lisosoma. Es decir, por más que yo no me acordara cómo era un lisosoma, supongamos que yo no me acuerdo dónde estaban las enzimas, las granas estaban en los cloroplastos. ¿Y qué eran las granas en realidad? ¿Qué eran al fin? ¿Qué eran en sí? El conjunto de los tilacoides, ¿no? Así apiladito. Pero, perfecto, pero esas granas, ¿qué eran? ¿Qué forma tenían? A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan que parecían como una pila de monedas? ¿No era la pila de tilacoides? Es decir, si yo los veía, estaba muy bien lo que están diciendo, es una membrana tilacoide, pero el aspecto de una grana parecía como una pila de monedas. Eso es una grana. Después me dice, presentan en su membrana pseudopeptidoglucano, que la protege de la acción digestiva de las enzimas que contienen. ¿Qué me dicen de eso? No era pseudopeptidoglucano, creo que era ácido ciálico, algo así. A ver, ¿qué es lo que hace que la membrana del lisosoma no se degrade con el ácido? ¿Cómo está protegida esa? Tiene polilactosamina con ácido ciálico. Eso es lo que protege a la membrana del lisosoma del ácido justamente que hay en el interior. Repito, polilactosamina con ácido ciálico. Entonces eso es lo que hace que no se dañe, diríamos, que no se degrade la pared del lisosoma. Ahora, ¿qué dice? Contienen enzimas hidrolíticas
que atraviesan la membrana del lisosoma hacia el citosol para digerir las bacterias fagocitadas por las células? ¿Contiene Que en enzimas realidad hidrolíticas? ¿Sí o no? sí las tiene, pero no atraviesan la membrana, Es decir, ¿por qué no atraviesan la membrana? porque en realidad serían las bacterias o cosas extrañas. Dice, contiene enzimas que atraviesan la membrana del lisosoma hacia el citosol. ¿Las enzimas atraviesan la membrana o el lisosoma es como un compartimento separado? El lisosoma es un compartimento separado, chicos. Es como ustedes dijeron, es como si fuera el estómago de la célula. Entonces, ese lisosoma, en su estructura, en su membrana, tiene ese ácido, esa polilactosamina con ácido siálico, que hace que justamente las enzimas ahí, dentro de ese lisosoma, puedan actuar al pH que necesitan sin degradar cosas que yo no quiero degradar, porque acuérdense que este lisosoma degrada proteínas, degrada ácidos nucleicos, degrada polisacáridos, degrada lípidos. Entonces, yo lo necesito en un lugar determinado. Es como que en todo nuestro interior hubiera ácido clorhídrico del estómago, más o menos lo mismo. O sea, yo necesito un compartimento específico que esté de una estructura determinada para soportar el ácido que hay en el interior y que me permita degradar las sustancias. Entonces, las enzimas que están dentro del lisosoma no salen del lisosoma, quedan dentro del lisosoma. Y les hago una pregunta, ¿dónde están los lisosomas? ¿En qué tipo de célula? Del sistema inmune, como los linfocitos. A ver, los lisosomas. En las O en las células eucariotas. A ver, vamos por partes. El lisosoma es una organela membranosa. ¿Qué célula lo tiene, chicos? ¿Una bacteria tiene lisosomas? No, una célula eucariota. Bueno, y ahí me quedo y me concentro. Es lo mismo, porque ese es el problema. Acuérdense que lo estuvimos hablando inclusive la otra vez en el taller. Acuérdense que un lisosoma, como lisosoma, yo tengo dos opciones. Porque el lisosoma, yo lo encuentro en la célula animal. ¿Se acuerdan qué había en las células de los hongos y en las células de las plantas? Glioxisomas. No, No, perdón. Las a ver, vacuolas por enzimas hidrolíticas. ahí va. Es decir, en las células de las plantas y en las células de los hongos, yo tengo vacuolas que tienen enzimas hidrolíticas, que cumplen una función semejante a lo que usa, o lo que hace, mejor dicho, el lisosoma. Entonces, no es un lisosoma idéntico a un lisosoma, sino que son vacuolas que contienen enzimas hidrolíticas, que en estas células cumplen la misma función que haría un lisosoma. ¿Se entiende? Entonces, ojo con estas cosas, porque son preguntas tontas, pero que a uno lo hacen confundir. Porque ustedes saben que hace un lisosoma, saben que tiene enzimas hidrolíticas, pero son preguntas que por ahí me cambian una palabra y chao. ¿Dónde había pseudopeptidoglucano? En las bacterias. ¿En qué parte de las bacterias? Muy bien, Martín. ¿En qué parte? En la pared. En la pared, muy bien. ¿De qué bacterias? Arquea. Muy bien. Porque las otras que tenían en su pared. Peptidoglucano. Muy bien. Fíjense acá, chicos, como cuando a mí se me mezcla todo y se me mezcla reino monera con célula con todo. Por ahí digo, pseudopeptidoglucano. A mí me sonaba que estaba en algún lado y lo marco. En realidad nada que ver, estaba en la pared de una bacteria. ¿Sí? Bien, vamos con la que sigue. En la actualidad, el sistema nervioso se conoce con mucho más detalle, pero aún existen innumerables preguntas sin respuesta. En los vertebrados se puede reconocer dos regiones principales que son sistema nervioso central y periférico. Los nervios del sistema nervioso periférico llevan información desde el ambiente interno y externo hacia el sistema nervioso central y desde este a los efectores musculares y glandulares. Desde el punto de vista funcional y de relación, en el sistema nervioso periférico se pueden reconocer dos subsistemas,
el somático y el autónomo. Con respecto a este último, o sea, al autónomo, es correcto decir que dice, la rama parasimpática del nervio craneal vago, a través de sus fibras preganglionares largas, las cuales hacen sinapsis con el ganglio correspondiente liberando acetilcolina, y llegan por fibras postganglionares hacia la vesícula biliar, liberan acetilcolina, produciendo la estimulación de su actividad. Acá es un chorizo de cosas, una consigna extremadamente larga y confusa. Fíjense que todas son más o menos así. Pero en realidad, chicos, lo que me está diciendo es básicamente comparándome el sistema nervioso simpático y parasimpático. Si tiene preganglionar larga o corta, si libera acetilcolina o noradrenalina, si salen de la región craneana o salen de la región torácica o salen... Eso es lo que me estaba comparando. Es decir, en realidad esta consigna lo que me comparara era esto. Es decir, bueno, en el parasimpático la fibra preganglionar era larga, la postganglionar era corta, y en la pre y en la postganglionar liberábamos acetilcolina. En cambio, en el simpático, la preganglionar era corta, la postganglionar era larga, y se liberaba en la preganglionar acetilcolina y en la postganglionar noradrenalina. Y a su vez, la parasimpática salía de la región craneana y sacra de la médula, y la simpática de la región torácica y lumbar. Eso es lo que me están comparando, básicamente. Lo que pasa es que me lo enroscan como para que yo me confunda, pero en realidad es esto lo que me estaban comparando. Fíjense que acá me dice que la rama parasimpática del nervio craneal, a través de su fibra preganglionar larga, o sea que está bien, porque en el parasimpático la preganglionar es larga y salen de la región craneana, hace sinapsis con el ganglio liberando acetilcolina, y llegan por fibras postganglionares a la vesícula liberando acetilcolina, y es verdad porque las dos, la pre y la postganglionar, liberan acetilcolina. La B me dice, el nervio simpático, que sale de la región torácica a través de fibras preganglionares cortas, las cuales hacen sinapsis en el ganglio correspondiente liberando acetilcolina. Me fijo y digo, bueno, hasta ahí, ¿está bien eso? El simpático sale de la región torácica, tiene las fibras preganglionares cortas, ¿eso está bien? Sí, sí, sí. Bien. Después me dice, y llegando por fibras postganglionares largas hacia la pupila, liberando noradrenalina, produciendo la contracción de la misma. ¿Qué está Hace mal ahí? dilatación de la pupila. Exactamente. Es decir, ahí está perfecto porque la fibra postganglionar es larga, se libera noradrenalina. Lo que está mal es que me dilata las pupilas, no me las contrae. Estamos hablando del sistema nervioso simpático. La C me dice, el nervio simpático, que sale de la región tóraco-lumbar a través de su fibra preganglionar corta, las cuales hacen sinapsis en el ganglio correspondiente, liberando acetilcolina, y llegando por fibras postganglionares largas hacia la médula suprarrenal, liberando noradrenalina, y estimulan la secreción endocrina de adrenalina y noradrenalina. ¿Qué estaría incorrecto ahí? Ojo con esto, que inclusive se los aclaramos cuando vimos simpático y parasimpático. Porque le dijimos, ojo, a ver cómo era esto. ¿La médula suprarrenal no era corta solamente? A La ver fibra, cómo era esto. Vas bien, ¿cómo ¿ves? es que se llama? ¿Qué pasaba con la médula? Perdón, se me cortó el audio. Que la fibra postganglionar no era la corta, solamente de la médula suprarrenal. A ver, ¿se acuerdan que les dijimos que en Curtis había un error y que de hecho Curtis hacía, la Facultad de Medicina, perdón, hacía una aclaración cuando veíamos la comparación entre simpático y parasimpático, y les dijimos, ojo con esto, porque si bien está en Curtis, la Facultad de Medicina hace la aclaración de eso.
La aclaración que hace la La facultad médula, perdón, la ¿Cómo? médula suprarrenal es un ganglio simpático modificado, es decir, que ese sería el ganglio, no hace sinapsis previamente en otro ganglio. Es decir, que entonces, ¿qué fibra es la que inerva mi médula? La preganglionar. ¿Qué es lo que les muestran acá? Miren, ¿ven? Entonces, en la médula no hay fibra postganglionar, porque quien inerva a la médula es una fibra preganglionar. Ojo con esto, porque ustedes, antes de tener esta imagen, en el cuadernillo tienen otra imagen donde les marca como que tuviera una pre y una postganglionar, y eso está mal, y por eso la facultad hace la corrección esa de Curtis, como diciendo, no, no es así, y hace la aclaración. Así que ojo con eso. Después la D me dice, la rama parasimpática del nervio craneal oculomotor, a través de sus fibras preganglionares cortas, las cuales hacen sinapsis en el ganglio correspondiente liberando acetilcolina y llegando por fibras postganglionares largas hacia la pupila, liberan acetilcolina produciendo la contracción de la misma. ¿Qué estaría mal ahí? Preganglionares largas y posganglionares cortas sería. Muy bien, perfecto, muy bien, exactamente. Eso es lo que tiene incorrecto, pero sí es verdad que la rama parasimpática te produce contracción de la pupila, ¿sí? Vamos con la pregunta, fíjense acá está, el simpático te dilata, el parasimpático te contrae la pupila. Eso estaría perfecto. Vamos con la pregunta 3. Vamos con la pregunta 3. Dice, las células del páncreas incorporan aminoácidos marcados con radiactividad en las proteínas. Este marcado de proteínas recientemente sintetizadas permite al investigador seguir la localización de estas proteínas en la célula. En este caso, estamos siguiendo una enzima que es secretada por la célula pancreática. ¿Cuál de las siguientes es la vía más probable de los movimientos de esta proteína? Es decir, es una proteína que sinteticé en el páncreas, ¿sí? Y me dice que es una enzima y que quiere saber de dónde a dónde pasa. Me dice, por medio de una exocitosis se produce la salida del RER, se dirige hasta el aparato de Golgi, donde se empaqueta, y se transporta hasta el núcleo, donde ingresa por endocitosis. ¿Qué me dicen de eso? Vamos por partes. ¿Era lo mismo las proteínas que yo sintetizaba en el RER que las proteínas que yo sintetizaba en un ribosoma libre? ¿Era lo mismo? No, ¿O no? no era lo mismo. ¿Qué tenía diferencia? Que una era proteínas de uso interno y las otras eran de exportación y que quedaban en la membrana. Perfecto. ¿Cuáles eran las que eran de exportación o que quedaban en la membrana? Las que se sintetizaban en el RER. Perfecto. ¿Y las que sintetizábamos en los ribosomas libres, a dónde iban? ¿Dónde iban las de los ribosomas libres? Al Célula de sistema 100. Podían ir al cloroplasto, podían ir a la mitocondria, podían ir a un peroxisoma. Ojo, porque acuérdense que incluso, bueno, yo se lo estuve contando para los que estuvieron presencial, pero acuérdense que las proteínas que nosotros sintetizamos en los ribosomas libres empiezan y terminan su síntesis en los ribosomas libres. Es decir, las proteínas que yo voy a usar para una mitocondria, para un cloroplasto, para un peroxisoma, de hecho, hubo una pregunta en el examen pasado relacionada con eso. Esas proteínas empiezan y terminan su síntesis en los ribosomas libres. Ahora, ¿qué pasa con las proteínas que son de exportación? Que yo voy a sacar de mi célula o que voy a mandar a la membrana. ¿Qué pasa con esas proteínas? ¿Dónde empiezan y dónde terminan su síntesis, chicos? A ver si se acuerdan. empiezan en los ribosomas libres y terminan en el ribos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que a mí me importa acá? Estoy pensando en el páncreas.
¿Cómo será la proteína que el páncreas? Aparte, fíjense que en todos me habla del RER, no me habla nunca de los ribosomas libres. O sea, que ¿qué tipo de proteína está sintetizando? De exportación. Exactamente, de exportación. O sea que es una proteína que va a salir de esa célula. Me dice, por medio de exocitosis se produce la salida del RER, se dirige al aparato de Golgi, donde se empaqueta, y se transporta hasta el núcleo, donde ingresa por endocitosis. Si va al núcleo, ¿es de exportación? No, No, porque queda dentro de la célula. O sea, si yo voy a sintetizar una proteína en el RER, no va a ser para que vaya adentro. Después me dice la B, por medio de una exocitosis se produce la salida del aparato de Golgi, se dirige al RER y finalmente al lisosoma. Claramente, el Golgi lo que hacía era empaquetar, no sintetizar la proteína. Entonces, primero tiene que pasar por el RER y después ir a empaquetarse al complejo de Golgi. La correcta es, por medio de una exocitosis se produce la salida del RER, se dirige al aparato de Golgi, donde se forman vesículas que se fusionan con la membrana plasmática. Es decir, ahí lo que me están explicando es, formé la proteína en el RER, la empaqueté en el complejo de Golgi dentro de vesículas, y esas vesículas se fueron afuera. Eran a la membrana o hacia el exterior. Entonces, lo que me fueron mostrando en esta pregunta fue el recorrido de esa proteína. Se sintetizó en el RER, se empaquetó en el complejo de Golgi, salió dentro de una vesícula, y por esa vesícula se fue a la membrana o se fue hacia afuera. Por medio de una exocitosis se produce la salida del RER, se dirige hacia los lisosomas, donde se forman vesículas que se fusionan con la membrana plasmática. ¿El lisosoma forma vesículas o el lisosoma es una vesícula? es una vesícula en sí. Es una vesícula, exactamente. Entonces, las otras tres eran casi como cualquier cosa, ¿sí? La única que se podrían llegar a haber confundido es la A, si no se acordaban que en el RER hacíamos proteínas de exportación. Entonces, esa sería como la única que más o menos se podrían haber confundido. Vamos con la 4. Dice, en las células de los seres vivos existen diversas clases de bombas capaces de movilizar sustancias biológicas a través de las membranas biológicas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las bombas ATPasa tipo F presentes en la membrana interna de la mitocondria? Acuérdense que nosotros teníamos ATPasas tipo P y ATPasas tipo F. Esto lo vimos en permeabilidad. A ver, funcionan como transportadores de metales pesados capaces de hidrolizar ATP en cada ciclo de reacción. ¿Esas no serían de tipo P? Muy bien, Marti. Exactamente. Las tipo P son las que gastaban o hidrolizaban ATP en el proceso del transporte. Y ahí dentro de esas teníamos, por ejemplo, las que transportaban mercurio, que son metales pesados. ¿Se entiende? Entonces, la A claramente me define una bomba tipo P. La B me dice, pueden transportar iones en forma pasiva, en ausencia de su fuente de energía, y en algunas situaciones sintetizan ATP. Eso es tal cual la definición de lo que es una bomba, o mejor dicho, un ATP tipo F. Las ATPasas tipo F es tal cual la definición que les dan ahí. Pueden hacerlo en forma pasiva cuando no hay energía, pero a veces, en algunas situaciones, pueden generar ATP, como pasa, por ejemplo, en las mitocondrias, que justamente la pregunta me hacía por las ATPasas tipo F presentes en la mitocondria. Funcionan como bombas transportadoras de iones que pueden cambiar su configuración empleando energía lumínica. ¿Qué me dicen de esto? ¿Qué tiene mal? A ver. ¿Qué tiene mal esto de una bomba tipo F? Fíjense
que me dice funciona como bombas transportadoras de iones, eso es verdad. Las tipo F transportan iones, las tipo P exactamente. Es decir, lo que tiene de bien es que son bombas transportadoras de iones. Las tipo P solo transportan cationes, perdón, y las tipo F transportan iones en general. Ahora, lo que está mal es que no emplean energía lumínica, porque estas bombas justamente, cuando no hay energía, funcionan en forma pasiva, y si no sintetizan ATP, no utilizan energía. Entonces, por eso es incorrecta. Pueden unirse covalentemente al fosfato proveniente de la hidrólisis del ATP para transportar cationes como el sodio. Esa también sería de tipo P. ¿Y ahí a quién me estaban haciendo Y referencia? las bombas de sodio-potasio. Muy bien, es decir, en cuanto a mí me dice que se une al fosfato proveniente de la hidrólisis de ATP, quiere decir que gastó ATP. Entonces, si gasta ATP, es una bomba tipo P, no tipo F. O es una ATPasa, mejor dicho, tipo P y no tipo F. Vamos con la 5. El proceso de síntesis de proteína ocurre en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Con respecto a dichas etapas, marque la opción correcta. La etapa de iniciación comienza con la formación del complejo de iniciación, que consta de la subunidad ribosómica pequeña, el RNA mensajero, el RNT iniciador, y se forma cuando el primer aminoácido RNT se incorpora al sitio A. Es al sitio P. Muy bien. Es decir, en la iniciación yo tengo la subunidad menor, que es esta que me están mostrando acá. Fíjense que tiene sitio A, sitio P y sitio E. Acá está mi ARN mensajero, que es este naranjita que tengo acá. Y acá está mi ARN transferencia. ¿Mm? Fíjense que acá me pone la formilmetionina, o sea que esto claramente es una bacteria. Pero el primer ARNT se une al sitio P, no al sitio A. Después se acopla la subunidad mayor. Entonces fíjense que está en el sitio P, no en el A. Al A van a ir llegando en la elongación los nuevos ARN transferencia. La B me dice, la subunidad ribosómica menor se acopla al extremo 3 de una molécula de ARN mensajero y luego el RNA T iniciador lleva el aminoácido metionina que se aparea con el codón de inicio. ¿Qué tiene de ¿No era el incorrecto? extremo 5? Muy bien, es al extremo 5, es decir, se acopla al extremo 5 del ARN mensajero. Acá está la subunidad ribosómica menor, acá está el ARN mensajero, y acá está el extremo 5. La entrada del aminoácido ARNT al sitio A del ribosoma requiere su unión previa con una proteína llamada factor de elongación, que en su forma activa está unida al GTP. Esto es correcto. Es decir, si ustedes se fijan, esto es el inicio. A mí me quedó su unidad menor, ARN mensajero, el primer ARNT unido al sitio P, pero tienen que empezar a llegar nuevos ARNT al sitio A. Entonces, eso es lo que nosotros llamábamos elongación, que es la segunda etapa. ¿Qué pasaba en la elongación? Fíjense que acá me están mostrando cómo nuevos ARNT están llegando al sitio A. Esos ARNT vienen unidos a un factor de elongación y al aminoácido. Miren, acá está el aminoácido y acá está el factor de elongación y fíjense que ahí está el GTP. ¿Ven que está entrando al sitio A? ¿Qué va a pasar? Va a entrar al sitio A, van a unirse los dos aminoácidos y se produce el famoso corrimiento. ¿Qué quiere decir? El que estaba en el sitio P pase al sitio exit y el que estaba en el sitio A pasa al sitio P.
Acuérdense que se corría uno. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que un nuevo ARNT llega al sitio A, que eso sería parte de la elongación, se van uniendo los aminoácidos entre sí y el ARNT que está en el sitio P pasa al E y el que está en el A pasa al P. Y así se van corriendo. Y acá arriba se va formando mi péptido. Y la opción D me dice, la peptidiltransferasa cataliza el desplazamiento del ribosoma sobre el ARN mensajero. ¿Qué me dicen? ¿Qué hacía la peptidiltransferasa, chicos? No catalizaba el enlace peptídico. Muy bien, es decir, la peptidiltransferasa lo que hace es unir los aminoácidos, esto que estamos viendo acá. Esta unión entre aminoácido y aminoácido, esta unión es catalizada por la peptidiltransferasa, que es una enzima que ¿dónde se encontraba? ¿En qué subunidad? Menor del ribosoma. A ver, en la mayor, en esta subunidad mayor, encuentro yo la peptidiltransferasa, que es la que te forma el enlace peptídico. Acuérdense, chicos, que el enlace peptídico es el enlace entre un aminoácido y el que sigue. Ese enlace peptídico está formado por el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo del aminoácido siguiente. Ese es el enlace peptídico, ¿sí? ¿Y qué pasaba en la terminación? ¿Cómo terminaba esto? Terminaba cuando aparecen los factores de terminación que se acoplan al sitio A, fíjense, acá está. Entonces, ¿esto qué me produce? Que se libere el ARNT, que se libere el polipéptido, que acá lo tengo en formación, y por otro lado, disocia las dos subunidades ribosómicas y se libere el ARN mensajero. Y ahí se da por finalizada la traducción. ¿Alguna duda de esto? ¿Se acordaban más o menos cómo era la traducción? ¿O no? ¿O 0? 0,0. ¿Más o menos? Bueno, seguimos. Vamos con el 6. Dice, de acuerdo a los distintos mecanismos nutritivos, ciertas bacterias del suelo realizan el proceso de desnitrificación. ¿Qué transformación realizan? Esto está relacionado con el mecanismo de nutrición de las bacterias, que es como una cosa bastante tediosa de estudiar, pero que suelen preguntársela justamente por eso. Acuérdense que las bacterias desnitrificantes, ¿qué hacían? ¿Qué transformaban? ¿Nitrato a qué? A nitrógeno. Muy bien, a nitrógeno atmosférico. Algunas transforman nitrato a nitrito y otras directamente lo transformaban a nitrógeno atmosférico que se liberaba. Por eso se le llama desnitrificante, porque desnitrifican los suelos, es decir, hacen que el suelo pierda nitrógeno. ¿Sí? Les hago una pregunta. Estas desnitrificantes, ¿a qué grupo pertenecían? Según su nutrición. ¿Eran qué? Eran fotolitótrofas, fotoautótrofas, quimioterótrofas, quimiolitótrofas. ¿Qué eran estas bacterias? Ni me acuerdo todo de eso. Igual es normal, no te hagas problema, Cabi, que son cosas que pasan. Por eso están las preguntas estas, porque es un perno estudiarse toda esta parte de bacterias, es más memoria que razonamiento, porque si vos te ponías a pensar, a vos no te importa esto. O sea, no trabajás con los suelos, pero lamentablemente la facultad lo pregunta justamente por eso. Igual Acuérdense, serían quimiolitótrofas, ¿o no? quimioheterótrofas son estas. Estas son quimioheterótrofas. ¿Se acuerdan qué hacían las nitrificantes? O sea, las contrarias a estas son desnitrificantes. Hacen que el suelo pierda nitrógeno. Y las nitrificantes, Y lo contrario, que ganen hidrógeno. El nitrógeno, perdón. ¿qué Van a hacían? formar nitratos. Es decir, transformaban el amonio en nitrito y el nitrito en nitrato.
Esas sí son quimiolitótrofas. Los que nitrifican, las bacterias nitrificantes, sí son quimiolitótrofas. Estas que me están preguntando acá, que son desnitrificantes, son quimioheterótrofas. Bien, seguimos. Cuando una célula presenta daños en el ADN que no pueden ser reparados correctamente y que por lo tanto son irreversibles, normalmente se activan mecanismos que conducen a la eliminación de esta célula para evitar la propagación de los daños. ¿Cuál de las siguientes características presentará el proceso de muerte de esta célula? Durante este proceso se formarán cuerpos apoptóticos que contienen restos de linfocitos involucrados en la muerte de la célula. ¿Qué me dicen? ¿Por qué está mal esto? Fíjense lo que dice, me están hablando de la muerte celular. Ustedes en la muerte celular vieron qué cosa, de qué manera podía morirse una célula. Por apoptosis. Apoptosis y necrosis. Perfecto, por apoptosis o por necrosis. O una muerte programada, la célula se preparaba para morirse, y en la otra una muerte que no debería haber ocurrido. Es decir, hubo algo que la mató. Una sustancia química, una radiación, un virus, no sé, algo que la mató. Entonces, me están hablando de la muerte en general. Me dice, cuando una célula presenta daños que no pueden ser reparados, normalmente se activan mecanismos que conducen a la eliminación de esta célula. Me dice, durante este proceso se forman cuerpos apoptóticos. Si me está hablando de cuerpos apoptóticos, me está hablando del proceso de apoptosis. Y me dice que contienen restos de linfocitos involucrados en la muerte de la célula. Cuando contenían restos, ¿no era la necrosis que desparramaba todo por todos lados, digamos? No, pero hay algo más ahí. ¿Qué era un cuerpo apoptótico, chicos? Son restos de la célula, ¿o no? Son restos de la célula. El cuerpo apoptótico era como vesículas que contienen restos de la célula, no linfocitos. Cuando la célula se prepara para morirse y actúan las enzimas como... ¿Cómo se llamaban las enzimas? Que de hecho la correcta es la de... Acá está. Muy bien, las caspasas. Fíjense que la ADM dice, durante el proceso de muerte, intervendrán enzimas que degradan proteínas de la lámina nuclear y del citoesqueleto. Esas proteínas son las caspasas. Las caspasas, cuando degradan la lámina nuclear, cuando degradan el citoesqueleto, forman vesículas que en su interior contienen restos celulares. ¿Qué tienen que ver los linfocitos ahí? Ellos se lo tragarían, ¿no? Bueno, igual la célula del sistema inmune lo harían. Pero ojo, porque no es lo mismo. Ojo con eso. Porque el sistema inmune va a actuar de determinada manera, depende cuál. Un linfocito T citotóxico no actúa igual que un linfocito B. Pero ojo, porque acá estamos hablando de la muerte celular y no siempre el sistema inmune me provoca la muerte de esa célula. A veces, por ejemplo, el linfocito B no me provoca la muerte celular. El linfocito B ataca el antígeno que entró. Me ataca el virus, me ataca la bacteria, no me ataca la célula. Me ataca el virus o bacteria que entró. Entonces, ojo con esto. Porque en el proceso apoptótico, yo mato la célula, o sea, la célula se muere en realidad, y el resto, lo que hay adentro, es resto de célula. Resto de citoplasma, con resto de organela. Eso es un cuerpo apoptótico. El proceso de muerte ocurrirá sin gasto de energía por parte de la célula. La apoptosis no gasta energía. Sí, gasta. Sí, gasta energía, obviamente. Dice, durante el proceso de muerte, la célula derramará su contenido en el entorno. Esa es la necrosis. Esa es la necrosis. ¿Qué pasaba en una necrosis? La célula Se explotaba. hinchaba y explotaba. Se hinchaba y explotaba, y todo el contenido se vertía en el entorno. Entonces, ojo, porque acá, cuando me dicen, cuando una célula presenta daños en el ADN, que no pueden ser reparados correctamente, conduce a la eliminación de esta célula. Quiere decir que si me están hablando de un daño en el ADN que hace que la célula muera, es una apoptosis. Porque para que sea una necrosis, ¿qué tendría que haber sido? ¿Un virus, por ejemplo?
un virus, una sustancia química tóxica, una radiación, una bacteria, ahí sí sería una necrosis. Pero cuando yo ya tengo un daño en el ADN que no se puede reparar, quiere decir que la célula se va a preparar para morirse. Entonces es un proceso apoptótico, ¿sí? ¿Alguien se acuerda por casualidad, así como, a ver si me acuerdo, cómo funcionaban las caspasas? ¿Quién las regulaba? Bueno, a ver, las caspasas estaban, acuérdense que como dijimos recién, las caspasas son las enzimas que te degradan la lámina nuclear, te degradan el citoesqueleto y entonces producen esta apoptosis. Estas caspasas están reguladas por otras proteínas y a su vez esas proteínas están reguladas por factores externos. Entonces, por ejemplo, ustedes tenían en la teoría que existían lo que se llaman los factores de crecimiento nervioso, que son antiapoptóticos. ¿Y a dónde estaban? Se llaman factores de crecimiento nervioso. En las neuronas, chicos. Estos factores de crecimiento nervioso son antiapoptóticos y en cierta parte bloquean, suprimen la actividad de las caspasas para proteger a las neuronas. Entonces, la caspasa no es que siempre está activa. La caspasa se activa o se inactiva dependiendo de otras proteínas que controlan su actividad. Y a su vez esas proteínas están reguladas por algunos factores externos, como pueden ser estos factores de crecimiento que yo les estaba diciendo. Bien, seguimos. ¿Cuál de las siguientes opciones describe un evento que ocurre durante la segunda semana del desarrollo de un embrión? Se forman grandes cavidades en el mesodermo extraembrionario que confluyen para formar la cavidad coriónica. ¿Cuándo pasa esto? Porque es la correcta, es la segunda semana. ¿Pero qué día? En el día 11 y 12. Muy bien, en el día 11-12. El disco embrionario se alarga y adquiere un extremo cefálico ancho y un extremo caudal angosto. ¿Cuándo pasa esto? Que el embrión adquiere esta forma de disco alargado. Tercera semana. Se forma la línea primitiva en la superficie del hipoblasto, cuyo extremo cefálico es una zona ligeramente elevada llamada nódulo primitivo. Esto también era de la tercera semana, creo. Muy bien, tercera semana de desarrollo. En la porción cefálica del disco embrionario, las capas germinativas comienzan a presentar diferenciación específica. Tercera semana. Acuérdense, chicos, que nosotros estuvimos viendo que el desarrollo del embrión es cefalocaudal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es eso de capas germinativas? ¿Qué significa esto de comienzan a diferenciarse las capas germinativas? ¿Cuáles eran las capas germinativas? Mesodermo y endodermo. Muy bien, ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, en la parte cefálica del embrión, que es lo que me está diciendo la opción D, esa diferenciación comenzaba aproximadamente a mediados de la tercera semana. Pero en la parte caudal del embrión, esto empezaba a finales de la cuarta. Por eso decimos que el embrión tiene desarrollo cefalocaudal, porque la diferenciación en ectodermo, mesodermo y endodermo comienza primero en la parte cefálica y después en la parte caudal de ese embrión. ¿Se acordaban? Sí, Dan y todo, obviamente. Fíjense que esto en realidad está bien, uno lo puede hacer por descarte, de hecho, obviamente en una situación lo tiene que hacer por descarte. Pero fíjense que en realidad todo esto estaba junto, es decir, si ustedes van y buscan en la teoría, todo esto estaba hasta creo que en el mismo párrafo, si no me equivoco, porque en realidad forma todo parte de la tercera semana de desarrollo, que es cuando les mostramos cómo se iba diferenciando las tres capas en ectodermo, mesodermo y endodermo, que se formaba la línea primitiva, el nódulo primitivo.
Las enfermedades de origen genético se clasifican en cromosómicas, monogénicas y multifactoriales. ¿Cuál será una consecuencia probable de las alteraciones cromosómicas? Les hago una consulta. Las multifactoriales ya sabemos que son por muchos factores. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad cromosómica y monogénica? ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad cromosómica y monogénica? Se lo dice el nombre. La monogénica era en un solo gen Muy bien, perfecto. ¿Y y la otra era en varios, ¿o no? A ver, en la cromosómica pueden estar alterados el número de cromosomas o la estructura de los cromosomas. Por eso yo le llamo cromosómica. Porque, por ejemplo, podía tener las trisomías o monosomías, y en ese caso yo tengo una alteración cromosómica numérica, o podía ser una cromosómica estructural y el cromosoma se podía invertir, podía perder una parte. ¿Se acuerdan de eso? Que podían ser cromosómicas numéricas y cromosómicas estructurales. Bueno, ahora vamos a ver las opciones para que vean. La inversión paracéntrica originará células con exceso de cromosomas en los individuos portadores. ¿Alguien se acuerda lo que era la inversión paracéntrica? Miren, esta es la inversión paracéntrica. Cuando se invierten fragmentos del cromosoma dentro del mismo cromosoma. Entonces, si yo invierto fragmentos del cromosoma en el mismo cromosoma, ¿voy a tener más cromosomas? ¿Voy a tener? No, va a ser No, la misma cantidad. exactamente. Entonces, en las inversiones paracéntricas no hay exceso de cromosomas ni tampoco déficit. No es que tengo 47 cromosomas o 45. Simplemente que en un cromosoma se invierten los segmentos de ese cromosoma. La duplicación de un segmento cromosómico determinará un efecto de pseudodominancia de algunos alelos presentes en la sección correspondiente de su cromosoma homólogo. Era la de lesión. Muy bien, perfecto. ¿Qué significaba de lesión? Como que Cuando se corta perdía una parte. Muy Una bien, cuando pierde un fragmento del cromosoma. Las translocaciones recíprocas balanceadas tendrán probabilidad de originar gametos desbalanceados con trisomías o monosomías parciales en los individuos portadores. Miren, acá estaba la translocación no recíproca y la recíproca. En la recíproca era cuando este le pasaba un fragmento a este y este a este. Y la no balanceada, la no recíproca, perdón, es cuando este pasa un fragmento, pero este no le pasa ningún fragmento al primero. Entonces ahí es no recíproca. Entonces, cuando yo tengo translocaciones recíprocas, puedo generar gametos con trisomías o con monosomías, porque cuando se produce la meiosis, esos cromosomas que están traslocados pueden aparearse de manera irregular y entonces generar una monosomía o una trisomía. Las deleciones de un segmento cromosómico, acuérdense de lesión, pierde un fragmento del cromosoma, fíjense, pierde un fragmento. Producirán una alteración cromosómica de tipo numérica en los individuos portadores. ¿Qué estará mal acá? Y que en realidad no es que vayan a faltar cromosomas. Ni faltan ni sobran. Es decir, lo que va a pasar acá es que tengo una alteración estructural, cromosómica estructural, no numérica. ¿Se entiende? Es decir, le va a faltar un fragmento de cromosoma, pero no van a tener ni de más ni de menos. Vamos con el problema. ¿Le salió? ¿Lo alcanzaron a hacer? Sí. Yo me recordaba de este problema cuando lo vimos, así que me digo que me lo sabía de memoria. Bueno, bien, mira, si sirve, ¿quién te dice tenés suerte y te toman uno parecido? Todo sirve. El color del pelaje en los conejos está determinado por la interacción de dos alelos de un gen para el cual existen 4 alelos diferentes. Ya cuando me dice existen 4 alelos diferentes, es alelos múltiples. Cada uno de esos alelos es dominante sobre los que vienen a continuación. Agutí, chinchilla, himalaya y albino. La interacción entre estos puede producir 4 fenotipos distintos. Por otra parte, un segundo gen determina la longitud del pelaje, donde el alelo que codifica para el pelaje corto es dominante sobre el que codifica para el pelaje largo.
en una granja se realiza un cruzamiento entre una coneja con pelaje color agutí, heterocigota para este gen, portando el alelo chinchilla, con un conejo de pelaje chinchilla, heterocigota, presentando también en su genotipo el alelo himalayo. Además, los dos individuos de este cruzamiento son heterocigotas para la longitud del pelaje. ¿Cuál de las siguientes proporciones fenotípicas probablemente se encontrará en la descendencia de este cruzamiento? Vamos por partes. Miren, ahí se los puse para que se acordaran. El gen del pelaje era fácil. El pelaje corto dominaba sobre el largo. Una cruza normalcita y común y corriente. El tema era el color del pelo, porque acá ya teníamos el tema de los alelos múltiples. ¿Sí? Acuérdense que no teníamos 2 alelos para un gen, sino más de 2, 3, 4. Entonces teníamos, la C mayúscula me daba el tipo agutí o tipo salvaje. La C minúscula con CH me daba chinchilla, C con H me daba albino o himalayo, perdón, albino con extremidades negras o himalayo, y la C solita minúscula me daba albino solo, que son estos que ustedes ven acá. Acuérdense que esto había un orden de dominancia, es decir, el salvaje dominaba por sobre todos, sobre el chinchilla, sobre el himalayo, sobre el albino, y así. El chinchilla domina sobre estos dos, el himalayo sobre el albino, es decir, que el recesivo es el albino. Entonces me dicen que se cruza un conejo, iba a decir un chancho, un conejo que tiene pelaje color agutí, pero me aclaran, heterocigota, portando también el alelo chinchilla. O sea que digo, bueno, a ver, agutí. Ah, agutí es este. Ah, pero me están diciendo que es heterocigota y porta el chinchilla también. Entonces fíjense que acá está el agutí, pero es heterocigota portando el chinchilla. Y se cruzan con una coneja que es pelaje chinchilla, pero que también presenta el alelo himalaya. Entonces tengo chinchilla que porta el alelo himalayo. Y me aclara que los dos son heterocigotas para el, ¿cómo se llama? Para el largo del pelo. Es decir, que los dos, si son heterocigotas, ¿qué pelo tienen? Corto. Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de ir a hacerme la cruza? Porque son dos características. Formar las gametas. Muy bien, formar las gametas. Entonces acá formo las gametas. Acuérdense que yo les digo que formar gametas es hacer distributivo en matemáticas, chicos. O sea, es hacer C con L, C con L, C con L, es decir, es hacer una distributiva. Es repasar matemática por 2 minutos. Y acá lo mismo. Este con este, este con este, este con este y este con este. Entonces, acá no tengo la suerte de poder simplificar nada porque las gametas no se repiten, son todas distintas, entonces tengo que hacer todo el panel. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a juntar este con este, este con este, este con este, este con este y así. Una vez que hice todo, tengo que distinguir el color del pelo, pero con el largo de orejas. Porque, por ejemplo, estos son todos de qué tipo. ¿Quién dominaba cuando estaba la C mayúscula? Dominaba sobre todos. O sea que todos estos son como Agutí. Agutí. todos agutí. Pero son agutí con qué tipo de orejas? Los Corto. amarillos. Cortas. ¿Por qué? Porque si yo me fijo, estos que tengo acá y este que tengo acá también son agutí. Pero, perdón, pero ¿cómo son las orejas? Miren, Largas. perfecto. O sea que tengo 6 agutí con orejas cortas y 2 agutí con orejas largas. Me fijo en estos. ¿Quién dominaba acá? Chinchilla, es decir, chinchilla, en este caso, dominaba sobre cuál, por ejemplo, acá tengo el alelo chinchilla y el alelo himalayo, pero ¿quién dominaba? El chinchilla. Entonces me va a quedar, todos estos son chinchillas, ¿con qué tipo de orejas? Largas, perdón, cortas. Y estos dos son chinchillas con orejas largas.
Entonces, en realidad, lo que por ahí dificultaba la cruza era tanta CSH, CH, HH, eso es lo que dificultaba la cruza. Pero en realidad el problema no era muy difícil. ¿Alguna duda de este problema? La correcta era la opción B, 6 conejos tendrán pelaje agutí y corto. ¿No? Bien. Seguimos. Sabiendo que Semibalanus y Chatmalus, cuando conviven, Semibalanus presenta un nicho real mayor que Chatmalus, ¿cómo esperaría que se modifique la distribución que se muestra en la figura si un parásito restringido a la zona delimitada por pleamar mínima y marea media ataca y elimina a Semibalanus? Acá está la imagen, acuérdense, nichos reales, nichos fundamentales. Acuérdense, Chatmalus tenía su nicho fundamental mucho más amplio y su nicho real mucho más estrecho. En Semibalanus no, el real y el fundamental coincidían. Entonces, ¿qué me dicen? Que hay un parásito que afecta la zona restringida por pleamar mínima y marea media y ataca Semibalanus. Entonces, miren, pleamar mínima a marea media. Esta parte de acá y solo ataca a Semibalanus. ¿Ven? Toda esta parte. Y me piden que diga qué va a pasar. Semibalanus desaparece y Chatmalus ocupa libremente su nicho. ¿Qué me dicen? No desaparece completamente. No desaparece completamente, porque fíjense que si yo elimino a Semibalanus de esta parte, acá Semibalanus va a seguir estando, es decir, en este nicho real. Yo lo elimino acá, pero toda esta parte va a seguir estando Semibalanus, porque no lo atacó el parásito. Entonces, no va a desaparecer completamente, ¿sí? Después me dice, el nicho real de Semibalanus aumenta y el de Chatmalus permanece constante. El de Semibalanus, el nicho real, si yo lo elimino acá, en toda esta parte, ¿va a aumentar su nicho real? No, va a disminuir el tamaño. Va a disminuir de tamaño. El nicho real de Chatmalus se extiende desde pleamar máxima a marea media y el de Semibalanus desde bajamar máxima a marea media. ¿Qué quiere decir? Que esa es la correcta. Fíjense, el nicho real de Chatmalus se extiende desde acá, acá, y como en todo esto hay parásito, el de Semibalanus se va a extender desde acá hasta acá. Les hago una pregunta. ¿El parásito que infectó afecta el nicho fundamental o el real de Semibalanus? El real. Muy bien, perfecto. ¿Por qué afecta el real? Bueno, fíjense que acá es la D, por eso se los adelanté yo. Dice el nicho fundamental de Semibalanus se modifica. ¿Por qué se modifica el real y no el fundamental? A ver, ¿qué me dicen? Porque en el fundamental no se contaban las relaciones con otros organismos, o sea, con otras especies. Porque exactamente, porque en el nicho fundamental es el nicho teórico, es el que yo pienso que va a pasar, pero realmente el que se ve modificado por una plaga o por un parásito o por la interacción con otra especie es el real. Entonces, en caso de Semibalanus, el que se va a ver afectado es su nicho real, no su nicho fundamental. ¿Se entendió? Vamos con la 12. Dice, estudios realizados en algunas comunidades compuestas por diferentes especies de insectos fitófagos demostraron en presencia de recursos alimentarios abundantes no existe competencia intra ni interespecífica por los mismos y que las diferentes poblaciones de fitófagos rara vez alcanzan densidades altas. ¿Qué es un fitófago, chicos? Un insecto que se come las plantas, Muy como bien. los pinos, por ejemplo. Perfecto, exactamente. Fíjense que dice que en especies de fitófagos, en presencia de recursos alimentarios abundantes, no hay competencia ni intra ni interespecífica, pero que las diferentes poblaciones de fitófagos rara vez alcanzan densidades altas. O sea, nunca la población hace un boom, diríamos.
En estas poblaciones de insectos, ¿cuál de las siguientes es la causa más probable que limite el tamaño poblacional? Está hablando de los fitófagos, es decir, ¿cuál es la causa que limita el tamaño del fitófago? La elevada tasa de mortalidad en etapa larvaria de las diferentes poblaciones producida por falta de recursos alimentarios. ¿Qué tendría mal eso? Y que decía que los recursos eran abundantes. Claramente. La B me dice, un acceso limitado al alimento debido a la presencia de adaptaciones en las plantas, por ejemplo espinas, que las protegen de una depredación excesiva. Es decir, puede haber un montón de plantas, chicos, pero si las plantas no se dejan comer, claramente los insectos no son idiotas. Es decir, los insectos no son tontos, no van a ir a comer una planta que tengan espina para morirse. Entonces, puede haber un montón de plantas. Por eso, ¿alguien alguna vez un cactus ha sido atacado por alguna enfermedad? ¿Qué le piensan ustedes? ¿Que quién es más resistente a que me afecte una plaga? ¿Un cactus o una planta cualquiera que tenga hojas? ¿Qué piensan? Es más resistente el cactus. Pues claro, porque tiene una espina. Y los insectos o los fitófagos no son tontos. No van a ir a comerse una planta donde la espina lo pueda lesionar. Entonces, claramente, si la planta tiene alguna adaptación que al individuo lo pueda llegar a lesionar, a dañar o a matar, por ejemplo, hay plantas que liberan una sustancia pegajosa. Entonces, cuando el insecto va a comer, se queda pegado. O las plantas venenosas, muy bien. Entonces, hay plantas que cuando liberan esta sustancia pegajosa, el insecto se quiere mover, no se puede mover, se queda pegado, se muere. Entonces, claramente, puede haber un montón de estas plantas, pero el insecto no se las va a ir a comer, porque sabe que se va a morir. Entonces, esto es lo que hace que los fitófagos se mantengan también, las plantas carnívoras, eso hace que la población de insectos se mantenga baja. Dice, la inexistencia de depredadores y de parásitos de estos fitófagos. La eliminación de muchas poblaciones de insectos fitófagos por el principio de exclusión competitiva. Si hay alimento de sobra, chicos, nadie va a competir. Y de hecho se los aclara al principio, no hay competencia ni intra ni interespecífica, ¿sí? Entonces, en este caso, lo importante que ustedes entiendan es que muchas veces uno dice, bueno, pero si hay mucho con mucha comida, claro, el tema es que puede haber mucha comida, pero tienen que ver si se puede comer esa comida, porque pueden haber muchas plantas, pero si esa planta tiene alguna sustancia que los repele, o que los lastima, o que los mata, claramente no van a poder comer de esas plantas. ¿Se ha entendido? Sí. Bien. Sí. La membrana plasmática define los límites de la célula y permite que ésta exista una entidad diferente de su entorno. ¿Cuál de las siguientes características estructural y o funcional es propia de los lípidos que la componen? Los lípidos. Los glucolípidos se ubican principalmente en la cara interna de la membrana plasmática, ya que participan en el anclaje del citoesqueleto a la misma. En la cara externa. Muy bien, ¿y para qué servían los glucolípidos? ¿Qué función cumplían? En la adhesión. Muy bien, forman el famoso glucocálix junto con las glucoproteínas. Entonces lo que hacen es permitir la adhesión y el reconocimiento. Los fosfolípidos constituyen el 60% de la membrana plasmática, formando una barrera para muchas sustancias hidrofílicas y de partículas cargadas, disponiéndose en forma de bicapa. Forman el 40%. Muy bien, los lípidos forman el 40%, el 60% son las proteínas. Pero sí es verdad que están en forma de bicapa y que son una barrera para el pasaje de sustancias hidrofílicas. Los fosfolípidos pueden interactuar con proteínas periféricas, tanto de la cara citosólica como de la cara exoplasmática, a través de sus cabezas polares. Acuérdense que el fosfolípido tiene una cabeza polar y una cola no polar. ¿Se acuerdan de esto? Que era hidrofílica, hidrofóbica, el fosfolípido. Las moléculas de colesterol que se ubican del lado externo de la membrana plasmática participan en la adhesión de las células entre sí y en el reconocimiento de moléculas que deben interactuar con la célula. ¿Qué hacen las moléculas de colesterol y dónde están? Están entre medio de las colas para darle rigidez a la membrana.
Muy bien, están entre las colas de los fosfolípidos, perfecto. Muy bien, y regulan la rigidez y fluidez de la membrana. ¿Cuál de los siguientes organismos pertenece al grupo de los ascomicetos del reino fungi y es considerado tóxico para el ser humano porque secreta aflatoxina que contamina cereales? Claramente, nuestro Aspergillus. ¿Qué hacía el Rhizopus de Stolonifer? ¿Era el hongo del pan? Muy bien. ¿El Penicillium? Depende, tenías distintos tipos de penicillium. Teníamos el penicillium que servía para hacer el Roquefort, o el penicillium del que yo extraigo antibióticos, y el penicillium que contamina, por ejemplo, la fruta o el pan. ¿Y Saccharomyces cerevisiae qué es? ¿Es una levadura? Muy bien, es la levadura con la que se hace el vino, la cerveza, etc. En aquellas células de las plantas, perdón, en aquellas células de las hojas de las plantas, donde la concentración de dióxido de carbono es baja en relación con la concentración de oxígeno, ¿cuál será el destino de la ribulosa bifosfato? RVP, ribulosa bifosfato. Cuando tiene poca concentración de dióxido comparada con la de oxígeno, ¿qué pasaba, chicos? ¿Qué se producía? ¿De quién depende esto? A ver. La concentración de oxígeno. Si hay poca, se va a adherir al dióxido de carbono, ¿no? A ver, porque ¿quién es el problema en realidad? Que la ribulosa era cuando había más oxígeno, se unía a él y no al dióxido. Es decir, en realidad depende de una enzima que se llamaba como RVP carboxilasa. La rubisco. rubisco o RVP carboxilasa. ¿Qué hacía esa enzima? Cuando había un poco dióxido, en vez de unirse al dióxido, ¿con quién se unía? Con el oxígeno. ¿Y cómo se llamaba ese proceso? Fotorrespiración. Muy bien, fotorrespiración, es decir, lo que va a ocurrir es que la enzima rubisco va a unir a la ribulosa bifosfato con oxígeno y va a formar ácido glicólico, y eso es lo que se conoce como fotorrespiración, chicos. Porque acuérdense que la rubisco es bastante falluta, entonces cuando hay poca concentración de dióxido comparado con el oxígeno, prefiere unirse con el oxígeno antes que con el dióxido. Entonces, acá fíjense que dice, la acetil-CoA se combina con ribulosa para ingresar al ciclo de Kelvin. Claramente la acetil-CoA no se combina con ribulosa para hacer Kelvin, ¿sí? Lo que ocurría era que ocurría un proceso de fotorrespiración, que es el proceso que ustedes tienen acá. Es decir, la ribulosa se une con oxígeno en vez de con dióxido, forma ácido glicólico, ese ácido glicólico pasa al peroxisoma, en el peroxisoma hay una formación de glicina, y finalmente termina el proceso en la mitocondria, donde encima pierdo dióxido de carbono. Es decir, esto es culpa de EDA, de la RVP carboxilasa o rubisco, que cuando hay poca concentración de dióxido prefiere fijar oxígeno que dióxido. ¿Se acordaban de esto? Yo no. Sí. Bien, bueno, no importa. Estamos repasando. Bien, vamos a hacer una cosa. Nos tomamos hasta las 10 de recreo y volvemos para terminar la corrección. Vayan a desayunar, recarguen energía y nos vemos a las 10. Nos vemos directamente nos conectamos a las 10, ¿saben? Al mismo link. Nos vemos en un ratito.